músicos, voces y expresión corporal. Así que si cantás, tocás algún instrumento musical y si sabés bailar, y si no sabés, no importa. Si tenés el corazón dispuesto, hablá con Álvaro, ponete de pie, Álvaro. Ahí está, hablen con él. Después de la reunión, para que este día sea una fiesta. Sí, me levantan una mano ahí. Ministerio de Limpieza también está convocando, entonces, músicos, está convocando personas que quieran colaborar también. La idea es que toda la congregación pueda colaborar. Así que si tenés ganas de colaborar, podés hablar con algún líder y decirle, yo quiero participar, ¿en qué te puedo ser útil? ¿Amén? No escuché ningún amén, pero bueno. Ahí va, muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Bueno, este viernes, reunión de matrimonios, 19 horas. Nos encontramos acá. ¿Amén? Muy bien, los niños entonces ya pueden estar pasando a su culto. Muy bien, ya ellos se levantan rápido. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, capítulo 1. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque un día viniste a nuestras vidas, mostraste en la oscuridad que estábamos viviendo. Y Señor, no solo nos pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino que nos diste un llamado, nos diste una vocación, nos diste una tarea, un plan para cada uno. Sabemos, Señor, que tenemos que ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, pero Señor, nos diste dones, talentos, pero un llamado en particular para cada uno, para hacer esa tarea conforme a tu voluntad. Así que, Señor, en esta mañana yo te ruego, Señor, que sea tu palabra la que esté hablando a nuestras vidas, pero, Señor, también te ruego que vos estés tocando nuestros corazones. Señor, hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha gente, Señor, que está viviendo en la oscuridad, niños, adolescentes, jóvenes, Señor, cada día están siendo consumidos por la violencia, por la droga, por el alcohol, por todo lo que el mundo les ofrece. Señor, toca nuestros corazones para que podamos ser humildes e ir a tu presencia y poder, Señor, cumplir ese llamado que nos diste a cada uno. No permitas, Señor, que esas personas, Señor, no sean alcanzadas por el Evangelio que nosotros tenemos que llevar. No lo permitas, Señor. Gracias porque alguien una vez nos habló a nosotros. Gracias porque alguien una vez oró por nosotros. Pero, Señor, también gracias porque también fuimos obedientes a tu palabra y hoy estamos acá. Y por eso, Señor, queremos salir a las calles para que Ingeniero Mayo te pueda conocer. Pero necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos que toques nuestros corazones y nuestras mentes. Cambia, Señor, nuestros pensamientos. Danos fuerza en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra vocación, Pablo está diciendo,
os ruego que andéis, que camines, que vayas, muchas gracias, como es digno del llamado. Esa palabra vocación quiere decir llamado, ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como decía recién, ahí uno puede ver en Mateo 28, Jesús nos da el propósito por el cual estamos acá, ir y predicar el Evangelio. Cada lugar a donde nosotros vamos tenemos que llevar el Evangelio de Cristo. Ese es el llamado general que Dios le hace a su iglesia. Ahora, ¿cómo llevamos el Evangelio? Bueno, cada uno va a llevar ese Evangelio de una manera diferente, de acuerdo a los dones que Dios te dio, de acuerdo a los talentos que Dios te dio, de acuerdo al plan que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Amén? Entonces es necesario que cada uno pueda conocer ese llamado, esa vocación. Cuando uno viene a Cristo Jesús, Cristo pasa a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Salvador porque nos salva de la muerte eterna y ahora pasamos a tener vida eterna con Él. Gloria a Dios. Pero esa palabra Señor quiere decir que ahora Él es nuestro dueño. Él es nuestro amo. Merecíamos la muerte, éramos esclavos de Satanás. Todo aquello malo era lo que teníamos que hacer porque no teníamos opción de elegir otra cosa. Y cuando Cristo muere en la cruz, recién decíamos eso que se nos dio gratis, pero en realidad a alguien le costó. A Cristo le costó su vida. Para nosotros es gratis. Para nosotros sí es gratis. Pero Cristo tuvo que pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, ahí es donde nosotros ahora nos hacemos esclavos de Cristo. ¿Amén? Y se me apagó esto, y ahora no sé cómo prender. Bueno, estoy estrenando máquina nueva y ya dijo Tuzán, puede fallar, puede fallar. Así que está fallando y voy a tener que ver cómo hacer esto para que no vuelva a fallar, en el nombre de Jesús. Si hay algo que me pone nervioso es esto, pero bueno. Y ahora... muy bien, Gaby. Bueno, y ahora me quedo mal. Ustedes me sabrán entender, ¿no? Ahí está, y encima sin anteojos no veo nada, pero ya estamos. Gloria a Dios. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Ahora, eso me está diciendo que estoy hablando mucho y no estoy en el mensaje. Pero cuando recibimos a Jesús como Señor, entonces ahí Él pasa a ser nuestro dueño. Y cuando Jesús es nuestro dueño, ahí Él nos da un llamado, una vocación por la cual nosotros tenemos que empezar a caminar en este peregrinaje, en esta tierra, ¿sí? Entonces, muchos reciben ese llamado el primer día que reciben a Jesús. Nosotros con mi esposa recibimos a Jesús en nuestro corazón y cuando nos casamos, que fue una semana después de recibir a Jesús en nuestro corazón, el pastor, sin conocernos, sin saber quiénes éramos, él ahí ya nos dice cuál era el llamado que Dios tenía para nosotros, que era el de ser pastores y el de venir acá a Ingeniero Maschwitz. Enseguida lo recibimos, pero muchas veces uno no recibe ese llamado de entrada. Tarda a veces. Yo siempre le digo a los jóvenes, lo más importante que vos tenés que buscar es cuál es el llamado de Dios para tu vida. Porque cuando vos ya sabés cuál es el llamado de Dios para tu vida, vas a encauzar tu vida en base a ese llamado. Vas a caminar en base a ese llamado. Te vas a evitar muchos problemas después. Muchos problemas. Entonces, el Señor empieza a revelar cuál es el llamado a través de la palabra de Dios, a través de la oración,
y a través de los hermanos maduros en la fe que van confirmando cuál es nuestro llamado. Así que quizás vos recibiste y ya conocés cuál es el llamado de Dios para tu vida y quizás tenés que seguir buscando y confirmando cuál es el llamado de Dios para tu vida. Así que decile al que tenés al lado, Dios tiene un plan para tu vida. Decile al que tenés al lado, Dios tiene un plan para tu vida. Tal vez viniste en esta mañana pensando, bueno, ¿será que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo no sé cuál es? Yo no sirvo para hacer la voluntad de Dios, pero créeme que Dios tiene pensamientos de bien para tu vida, no de mal. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, porque para Dios tu vida vale mucho. ¿Cuántos saben que Dios te ama con todo su corazón, con todo su ser? Dios te ama, te tiene esculpido en la palma de la mano, te tiene tatuado, te tiene tallado. Así que imagínate cuánto te ama. Te ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por vos. De tal manera te amó que entregó a su Hijo Jesucristo. Así que mirá cómo Dios te ama. Y como te ama tanto, tiene un plan. Tiene una vocación para tu vida. Tiene un llamado. Así que Dios tiene planes para tu vida, tiene esos pensamientos que tal vez vos hoy no los estás logrando entender. No sabés qué es lo que tenés que hacer. ¿Para qué te trajo a esta casa? Bueno, en esta mañana vamos a hablar de cómo cuidar ese llamado, cómo hacer que ese llamado pueda crecer en nosotros. Tal vez en esta mañana vos decís, yo tenía un llamado, pero se fue desvaneciendo, lo fui desechando. Pero en esta mañana vamos a tratar de ver que te lleves herramientas para que ese llamado pueda ser efectivo en tu vida y para que lo puedas conservar. ¿Amén? Y si no sabes cuál es el llamado, que puedas emplear estos puntos que vamos a ver en esta mañana para que Dios te muestre y te hable, a ver cuál es ese propósito por el cual te trajo a esta mañana. Así que quiero hablar de 3 puntos en esta mañana: cómo cuidar ese llamado, cómo conservarlo y qué hacer si viste o sentiste que ese llamado se te fue. Así que vamos a Segunda de Reyes, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 3 y 4, pero antes quiero ponerte en contexto. El capítulo 1 de Segunda de Reyes habla de lo que fue el reinado del rey Ocosías, un reinado muy cortito, duró apenas 2 años. Y el rey Ocosías era un rey que estaba puesto ahí sobre Samaria, rey de Israel, y cuenta que un día este rey estaba sentado en la ventana y se cayó. Se cayó. Y cuando se cae, obviamente se lastimó, está gravemente herido y empieza a temer por su vida. Así que este rey, que dice que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos saben que estamos 24 horas en la presencia de Dios? Él está siempre mirándonos. Pero este rey dice que hacía lo malo delante de la presencia de Dios. Y cuenta que envía a 2 colaboradores para que vayan a hablar con un dios pagano, Baal-Zebú. Y cuenta que estos 2 colaboradores van a hablar con Baal-Zebú, y en el mismo momento que los colaboradores están yendo,
Dios le habla al profeta Elías. Así que vamos a ver lo que le dice el ángel de Jehová al profeta Elías. Versículos 3 y 4. Dice así: Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: Levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, y escuchen esto: ¿no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? ¿No hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Fíjense el versículo 4, tremendo. Por tanto, así dice Jehová, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, o sea, no vas a sanar, no se te van a ir los dolores. No solo eso, dice, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. ¿A quién le gustaría ser profeta del Antiguo Testamento? Había que decirle a los mensajeros del rey: no solo no vas a ser sano, sino que vas a morir, vas a morir. Ahora, esta evidentemente es una pregunta retórica. ¿No hay Dios en Israel que vas a buscar a un Dios pagano para que te diga cómo te va a ir? Una pregunta. Así que en este primer punto que quiero que veamos en esta mañana, buscar la voz de Dios o el consejo equivocado tiene el poder de frustrar o distraernos de ese plan, de ese propósito que Dios tiene para tu vida. Buscar la voz o el consejo de personas equivocadas tiene el poder de frustrar o de distraerte de ese plan que Dios tiene para tu vida. Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de justicia. ¿Qué nos está queriendo decir? Siempre tenemos la oportunidad de elegir a quién escuchar. Siempre, siempre. Por eso comencé diciendo, antes éramos esclavos del pecado. No teníamos opción. No teníamos la opción de elegir. Hoy tenemos la opción de elegir. Si pecar o ir a la cruz de Cristo y arrepentirnos y poder hacer la voluntad de Dios. Hoy podemos hacer. El viernes el hermano Daniel trajo una palabra a los hombres, tremenda, tremenda. Lázaro estaba muerto, Jesús le dio vida, pero Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hubiese pasado si Lázaro elegía escuchar la voz equivocada? Todavía Lázaro estaría en la tumba, con vida, pero en la tumba. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Cristo nos hace libre y hoy decidimos elegir las voces equivocadas que nos distraen, que nos llevan por caminos equivocados, que ahí nos frustran los planes de Dios. Porque Dios tiene planes de bien para tu vida. Y sin embargo, muchas veces nos encontramos viviendo y estando en situaciones donde muchas veces le preguntamos, pero Dios, si vos sos tan bueno, ¿por qué me está pasando todo esto? ¿No hay Dios en la Biblia donde podamos abrir y Él nos habla? ¿Por qué escuchar las voces equivocadas? ¿Por qué? El problema no es la búsqueda de información. Hoy abrimos el internet y tenemos una batería de predicadores, de youtubers, de
infinidad de palabras que hasta son lindas si se quiere. Tenemos infinidad. Acá el problema no es buscar esa palabra. Acá el problema es que muchas veces le damos prioridad a esas voces y no a la palabra de Dios. No a la voz de Dios. Y ese es el problema. Ese es el problema. Escuchamos primero la aprobación, escuchamos primero la dirección, el diagnóstico de otras voces antes de buscar primero la guía de Dios. ¿Cuál es su palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y muchas veces no es Dios de manera directa la que nos habla, sino a través de personas llenas de su presencia. Por eso el Señor nos trajo a estar en comunidad. Hoy veíamos a la mañana la diferencia de ser oveja y de ser iglesia. Oveja es cuando recibimos a Cristo, pero no hay oveja que esté sola dando vuelta. ¿Sabe quiénes son las que están dando vuelta? Las cabras. Por eso no diga, yo soy una cabrita. Porque a las cabras el Señor dice que las va a separar. Chao. Si sos oveja, vas a estar en un redil, vas a estar en una iglesia y vas a escuchar la voz madura dentro de la congregación. Y es voz de Dios. Dios habla a través de sus siervos. Así que es muy importante tener relación con tu líder. Es muy importante relacionarte con tu pastor, con la persona que te está mentoreando, que te está discipulando. Por eso Jesús dijo, prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Esa palabra discípulo, ¿sabe qué quiere decir? Disciplinar. Así que decile al que tenés al lado, te doy permiso para que me disciplines. Ajá, me gusta, ¿eh? En amor, decile, en amor. El pastor me dijo, y algunos ahora toman la varita y dicen, y en la palabra dice que te tengo que dar con la varita también. No nos vayamos ahí. Pero tenemos que buscar hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de palabra de Dios. Esas personas que ante una preocupación, ante un pedido de consejo, de expresar lo que estamos viviendo, no te manden al médico directamente. Te digan, vení, vamos a orar, vamos a ver por qué estás viviendo esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar a través de esto que vos estás viviendo? ¿Qué macana te mandaste? Que tal vez estás viviendo esta consecuencia. Puede ser. Pero hombres y mujeres de Dios que puedan exhortar en amor, llevarnos a la presencia de Dios, llevarnos a preguntarnos cómo estamos, a que nos lleven, como decía David, Señor, examina mi corazón, porque cuando yo me lo examino, estoy bárbaro. Siempre el problema es del otro, el problema está afuera, ¿no? ¿No les pasa a ustedes eso? Que siempre el problema es la suegra, que siempre el problema es la esposa, el esposo. Está bien, solo me pasa a mí, bueno. Por eso el Señor me habló primero a mí. Me dijo, no, buscar manos maduras. ¿Amén? Busquen personas maduras donde uno pueda pedir consejo. Búsquenlo. Las malas conversaciones, dice la palabra, corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías, dice otra versión. Las malas compañías corrompen, me llevan a lugares equivocados. El charlar cosas que no son de Dios empieza a hacer que yo me empiece a desviar, me empieza a corromper y después voy a empezar a vivir situaciones que yo empiezo a preguntarme, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué? Bueno, hay que empezar a rever qué conversaciones tuve,
¿qué empecé a mirar en la televisión? Yo cada vez que voy a ver a una persona que pasa viendo mucho el noticiero, ya sé que tengo que ir y tengo que orar antes. Porque es, no hagas esto, no hagas lo otro, estudia inglés, andate de este país. Y ya le dije, no, yo tengo un llamado a estar acá, ándate de este país. No, yo tengo un llamado para estar acá, ándate de este país. Pero si no vamos a hablar con personas maduras en Cristo, eso empieza a hacer mella en mí. Y en algún momento me voy a encontrar frustrado porque este país no avanza, porque este país no crece, porque no me alcanza. Y ahí es donde voy a empezar a hablar mal del gobierno. Y la palabra de Dios que dice, si mío es el oro y la plata, clama a mí y yo te responderé. Si permaneces en mí y yo permanezco en ti, pedime lo que quieras que te será dado, dice Jesús. ¿Por qué estás mirando si el gobierno hace o no hace? Y hay que volver entonces a la palabra de Dios, hay que volver a escuchar las voces correctas. Ahora, tal vez vos decís, yo escucho las voces correctas, por eso estoy acá, pastor, porque quiero escucharlo a usted, un hombre lleno del Espíritu Santo, ungido de Dios. Gloria a Dios. Salió medio forzado, pero está bien, está bien. Vamos ahí, vamos. Ahora, uno está escuchando la voz correcta, pero también, ¿cuántos saben que uno puede escuchar la voz correcta, pero entra por acá y sale por acá? No vamos a hacer el mismo chiste que hicimos la otra vez con la bala del pastor. No lo vamos a hacer, ¿no? Ahora, tenemos un ejemplo muy lindo del cual vamos a encontrar a un referente, un mentor, ahí del cual nosotros nos tenemos que nutrir. Así que vayamos al capítulo 2 de Segunda de Reyes. Igual tengan ahí Segunda de Reyes, capítulo 1, pero vamos una página más. Capítulo 2, versículo 10. Cuenta un momento de la relación entre Elías y Eliseo. Elías ya había llegado a su fin del ministerio y Dios ya le había puesto en su corazón que lo quería llevar a su presencia. Pero se lo iba a llevar de una manera particular, así que Dios le dice, bueno, quiero que vayas a un lugar. Y ahí voy a mandar un torbellino, un carro de fuego con caballos de fuego. Imagínense, un torbellino es un huracán. ¿A alguien le gustaría ir a un huracán? ¿A alguien le gustaría que Dios diga, esta noche te voy a llevar a mi presencia? Voy a llevar un huracán donde, se va a mover todo. Y voy a enviar un carro de fuego, con caballos de fuego. Así que, ponete cómodo. Y dice que Eliseo le dice, yo te acompaño. Yo no me lo quiero perder eso. Yo quiero ir con vos. Y Elías le dice, no, quédate. Viva Jehová, que yo no te dejaré. ¡Wow! ¿A cuántos les gustaría tener discípulos así? Voy a ir al medio de la balacera, pastor, yo voy con usted. Y yo voy adelante, pastor, por las dudas. Más flojo que el anterior, Más flojo que el anterior estuvo. Vamos decayendo con los amén. No escuché ni un amén de corazón ahí, Bueno, acá Elías, yo te acompaño. Perdón, Eliseo. Ya empecé a cambiarle los nombres. Dije, no te confundas. Eliseo le dice, yo te acompaño. Y llegan a ese lugar. Y no pasó nada. Así que Dios le dice a Elías, ahora anda a otro lugar. Y dice Elías que le dijo, quédate acá, voy yo, tranquilo. Y Eliseo le dijo, viva Jehová, que yo no te dejaré. Yo te quiero acompañar, voy a ir con vos.
hombre testarudo, Eliseo. Determinado. Y ahí dice que van los dos y llegan al lugar y no pasó nada. Y Dios le dice, andá al Jordán. Así que llegan al Jordán y ahí Elías se saca su famoso manto, golpea las aguas y a todo esto la escuela de profetas, los hijos de los profetas, le venían diciendo a Eliseo, mirá que va a morir, quédate acá. Y Eliseo le decía, cállense, 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 yo sé lo que tengo que hacer. Yo quiero estar con mi líder, quiero estar con mi mentor. Así que lo seguía y dice que Elías golpea el río Jordán, se abre en dos y pasan los dos y dejan esas voces atrás. Y dice, fíjense ahí el versículo que se me perdió ahora, el versículo 10, pero antes de llegar al 10, Elías le dice a Eliseo, bueno, veo que sos un hombre determinado, que me acompañaste. Dice, pedime, ¿qué querés que haga por vos? Así que Eliseo lo piensa un ratito. Dice, ¿qué le puedo pedir a este señor? El manto le pido, así después agarro el manto y lo revoleo y se caen todos. No, el manto no, eso ya lo van a hacer en el año 2000, no. ¿Qué le puedo pedir? Y le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Amén, dice. ¿Quién le pide una doble porción del espíritu? ¿Qué es una torta? Yo pido una doble porción de torta, eso seguro. Una doble porción del espíritu. ¿Quién le pide eso? Y fíjense lo que le dice Elías a Eliseo. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Ahora, escuchen esto. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Si me vieres. ¿Se acuerdan que iba a venir un torbellino, un huracán? Iba a venir un carro de fuego. Iban a venir caballos encendidos en fuegos. Pero Elías le dice, si me vieres, si te quedás mirándome. Ahora, ¿de qué me habla? Otra versión dice, si lográs verme en el medio de todo eso, te será hecho. Pero si no me ves, no. Esto nos habla de que iba a haber una cierta dificultad en verlo. Iba a haber problemas, iba a haber traba, algo iba a pasar en el medio que tenía que estar atento. Tenía que estar prestando atención a lo que iba a pasar con Elías. No te podés distraer con lo que está alrededor. No te tenés que distraer con lo espectacular. No te tenés que distraer con lo sobrenatural, con esas manifestaciones. ¿Cuántas veces venimos a escuchar una palabra de Dios y de repente pasa algo al lado y empezamos, eso no es de Dios? ¿Qué pasó acá? ¿Y por qué el otro está haciendo esto? No. Si lográs verme, me habla de que tengo que prestar atención a Dios. Tengo que prestar atención al que está lleno del Espíritu Santo. No mirar lo que hace el hermano, no estar mirando lo que pasa alrededor. Por eso siempre decimos que en la casa de Dios hay ¿qué? Hay libertad. Hay libertad. ¿Tenés ganas de gritar aleluya? Gloria a Dios, grita aleluya. Si hay alguien que le molesta, el Señor va a tener que tratar con su carácter. Ahora, también la palabra nos dice que todo lo tenemos que hacer decentemente y en orden. Bueno, está bien. Tampoco vamos a andar a los gritos pero si está en tu corazón
el querer hacer algo, el querer ponerte de pie, el querer arrodillarte. Tenés la libertad de hacerlo. No te fijes lo que hace el otro. Eso es lo que le está diciendo Elías a Eliseo. Si lográs verme, quédate con la atención puesta en lo que te va a bendecir. Eso le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, una doble porción del Espíritu. Con esto se ha hecho tanta macana se ha hecho con esto. Pero cuando está hablando de una doble porción del Espíritu, lo que le está queriendo decir, en aquella época, lo hemos visto en la prédica de la parábola del hijo pródigo, que no se llama parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Si no, después la pueden ver en Alianza Mashuit en YouTube y pueden poner me gusta y pueden suscribirse y darle clic a la campanita para que les llegue, porque ahora estamos saliendo en vivo. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Cuando le está diciendo que quiere una doble porción del Espíritu, está diciéndole, a ver, los hijos primogénitos heredaban una mayor herencia que los hijos siguientes. Entonces lo que Eliseo le está diciendo, no solo quiero heredar lo que vos tenés, quiero heredar lo mejor de lo que vos tenés. Quiero heredar lo mejor. Eso es lo que le está diciendo con quiero una doble porción del Espíritu, de tu Espíritu. Eso que Dios te dio a vos, quiero lo mejor. Amén. Por eso digo que después se hicieron tantas macanas, porque el Espíritu es uno y cuando somos llenos del Espíritu, o tenemos Espíritu o no tenemos Espíritu Santo. No podemos tener doble porción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da lo mejor a nosotros. Lo que está diciendo Elías es, quiero eso que Dios te dio a vos, pero quiero lo mejor. Eso es lo que quiero hacer. Así que no basta con identificar las voces correctas, también hay que estar cerca. Hay que estar cerca. Y cuando hablamos de estar cerca, ahí es donde no existe tal cosa como él es mi líder, él es mi pastor, esta es mi iglesia, pero ¿saben qué? Nadie me conoce. No existe eso. Por eso hoy a la mañana veíamos, ovejas somos cuando recibimos a Cristo, pero si somos ovejas, estamos en un redil. Iglesia somos nosotros, pero si no congrego, no soy iglesia. No soy iglesia. Porque el Señor nos puso en un cuerpo. Nos puso en un cuerpo. Así que si sos oveja, tenés que estar en una iglesia. Y si estás en una iglesia, sos iglesia. Sos iglesia. Amén. Así que es necesario tener un vínculo con tu líder. Es necesario tener una relación íntima con tu pastor, con tu mentor, con ese que te está discipulando, que te conozca. Hoy no, iba a decir hoy no hablé con mi esposa. Sí, hablo con mi esposa. No, porque si no quedaba mal. Hablo todos los días con mi esposa. Y todas las noches también. Pero hoy ella decía, podemos tal vez tener una relación con el otro, pero la palabra de Dios nos lleva a intimar, a que sepa qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que hay en lo profundo de nuestros corazones, cuánto te conoce tu líder. Hoy la pastora decía, saber el color preferido del otro. Voy a contar una infidencia, pero es mi manera también de agradecer. Y la persona que lo hizo va a saber. Pero en una reunión que tuvimos, en un momento yo dije, a mí me gustan los sanguchitos de miga. Y al otro día teníamos una reunión y cayó ¿con qué? Con sanguchitos de miga.
Yo ni me di cuenta que había dicho eso. Ahora lo estoy diciendo a propósito. Por eso oren por mí. Mi corazón está bueno. ¿Qué les quiero decir con eso? Tenemos que conocer al otro. Eso es intimar. Eso es pasar tiempo con la persona. Eso es estar cerca. Eso es estar cerca. Y eso es lo que le está diciendo Elías a Eliseo. Tenés que estar cerca. Esto no es por ósmosis. Bueno, lo que Dios me dio a mí y yo oro y Señor, lo que me diste a mí, ¡fua! No. Tenés que pasar tiempo, tenés que relacionarte. Ahí es donde empezás a saber cómo piensa la persona. Por eso, cuando van a decirte a vos, ¿vos sabés que tu pastor se acaba de robar el Banco Río de ahí de San Isidro? ¿Y ustedes qué van a decir? Yo sabía que mi pastor era medio raro. No sé de qué se ríen. ¿Ustedes van a decir eso o van a decir, ese no es mi pastor? Ese no es mi pastor. Debo estar haciendo algo mal entonces. Jesús, ¿qué dijo? Mis ovejas oyen mi voz y quedan ahí. Y me siguen. Y me siguen. Y cuando estaba escribiendo esto yo digo, pero Señor, hoy, ¿qué hacemos con los youtubers? Los seguimos, ¿no? Y los youtubers dicen, ¿cuántos seguidores tengo? ¿O no? Pero uno conoce cómo es su corazón. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco. ¿Por qué nos conoce? Porque lo seguimos. Y eso es lo que hace un discípulo. Seguir a su líder, seguir a su maestro, seguir a su mentor. No esperen a que su pastor, a que su líder, a que el líder de ministerio, a que esa persona que uno considera madura esté arriándolos. No. El que quiere ser discipulado tiene que seguir al líder. Tiene que pedir ser discipulado. Pastor, yo lo quiero acompañar al medio de la balacera. Pastor, yo lo quiero acompañar a esa reunión que tiene porque quiero estar con usted. Quiero ver cuál es su opinión con respecto a esto. Quiero ver qué dice con respecto a lo otro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso dice, me siguen. Y cuando seguimos a Cristo, fíjense que ahí dice, y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. ¿Cuántos saben que uno puede escuchar la voz de Dios? El viernes 23 vamos a salir a la plaza y vamos a predicar palabra de Dios. Y seguramente hay mucha gente que va a ir a escuchar voz de Dios. Pero si después no siguen a Cristo, no sirve de nada. No es que no sirve de nada. La palabra fue sembrada. En algún momento oramos para eso. Pero tienen que seguir a Cristo. Es necesario seguir a Cristo. Y eso es lo que le está diciendo Elías a Eliseo. Seguime, estás cerca, mírame, mírame. Amén. Tenemos que tener cuidado con seguir gente que no le rinde cuentas a nadie. Esos youtubers, esos predicadores que pueden predicar lindo y no le estamos diciendo que no vean eso. Pero no se queden con esa palabra porque no sabemos a quiénes le rinden cuenta. No sabemos. Entonces tenemos que estar cerca de personas que sabemos a quién le está rindiendo cuenta, cómo es su corazón, cómo es su pensamiento, qué están haciendo. ¿Amén? Amén. Y por último, volvemos al capítulo 1 y quiero hablarte de un hombre sabio, de un hombre que era líder,
pero era un líder humilde. Me gustó, cuando leía, me gustó esa clase de líder, que ahí pasa medio desapercibido en la palabra de Dios. De hecho, no tiene nombre, no tiene un nombre, pero cuando uno puede ver, y uno ve al rey Ocosías, cuando mandó los dos mensajeros a hablarle al dios pagano Baal, cuando vuelven estos dos mensajeros, después de que Elías le dio esa palabra de parte de Dios, dice que se presentan los dos mensajeros y le dicen al rey Ocosías: Oco, ¿sabés que mientras íbamos a hablar con Baal, nos salió un hombre y nos dijo esto? Y le cuenta. Mira, dice que por haber buscado el consejo en otro dios pagano, en un dios pagano, perdón, no solo no vas a mejorar, sino que te vas a morir. Y el rey Ocosías se queda pensando y dice: ¿cómo era este hombre? Qué chusma, ¿no? ¿Cómo era este hombre? Y le cuentan, dice: mira, era un hombre de pelo largo, tenía vestido de piel, tenía un cinturón de cuero. Ya está. Es Elías, Tifita. Ah, ¿lo conocías? Y sí, lo conocía muy bien el rey Ocosías. Así que dice: lo voy a mandar a buscar. Ahora quiero que me lo diga personalmente. Así que dice que agarra a un capitán tenía 50 soldados a cargo, así que le dice: vayan y tráiganme al profeta Elías. Así que llega el capitán a la presencia de Elías y le dice: varón de Dios, el rey te llama. Y Elías dice: si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma a los 51. Y adivinen qué pasó. Cayó fuego del cielo y los consumió a los 51. Así que pasado el tiempo, el rey Ocosías vuelve a mandar a un segundo capitán con sus 50. Tráiganme a Elías. Así que van estos 51 personas a la presencia de Elías y le dice: varón de Dios, el rey te busca. Y Elías dice: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y adivinen qué pasó. Cayó fuego del cielo y los consumió. Dice que manda a un tercer capitán. Manda a un tercer capitán con 50 soldados. Así que está yendo este capitán a la presencia de Elías. Así que leamos Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 13. Y dice: volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, imagínense esa situación, ya era el tercer capitán que estaba subiendo, así que me imagino pasando por las cenizas de las 102 personas que habían sido calcinadas. Yo me imagino que tal vez algún hueso todavía no fue quemado o no, pero imagínense esa situación de este tercer capitán caminando por las cenizas de lo que tal vez eran sus amigos, tal vez eran esas personas que habían sido entrenadas juntas. Pero fíjense
qué diferente este tercer capitán. Dice que se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida. No solo mi vida, sino la vida de tus 50 siervos, de tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Fíjense, misma acción. 3 capitanes yendo a la presencia del hombre de Dios, pero 2 actitudes diferentes. 2 actitudes diferentes. Me imagino a los 2 primeros capitanes. Varón de Dios, vení, que el rey te espera. Por eso la respuesta de Elías: yo soy varón de Dios, ¿salió de tu boca? El fuego los consume. Este tercer capitán dice lo mismo, varón de Dios, pero yo me lo imagino con otra voz ya diferente. Varón de Dios, sé que sos un varón de Dios, sé que podés hacer caer fuego del cielo, sé que realmente Dios está en tu vida. Te ruego por mi vida y por la de los soldados. Te ruego. 2 actitudes diferentes ante la presencia del varón de Dios. Y eso fue lo que le salvó la vida a este tercer capitán, a este héroe que pasó desapercibido, que la Biblia no nos dice ni su nombre. Esa actitud que tuvo este tercer capitán le salvó el propósito, le salvó el llamado. Esa actitud hizo que ese llamado en esa persona siga vigente, que tenga valor. Por eso después dice que Dios le dijo a Elías: baja con él, baja. El propósito de ese capitán siguió intacto. Lo trajo a Elías. Y esa noche el rey Ocosías fue muerto. Pero el propósito de ese tercer capitán siguió en pie. ¿Todo por qué? Porque se arrodilló delante del varón de Dios. Tuvo la humildad de reconocer quién estaba dentro de esa persona. Así que en esta mañana tal vez te identificás con la primera parte del mensaje, con esto de decir: sí, ¿sabés qué? Yo no escuché la voz de Dios, no escuché la voz correcta cuando la tenía que escuchar. Y tal vez hoy estás viviendo las consecuencias. Tal vez hoy estás viviendo la consecuencia de no haber escuchado esas voces. Tal vez comenzaste ese negocio sin consultarle a Dios. ¿Qué es lo que quería que vos hagas? Tal vez emprendiste esa relación sacando el consejo de Dios y hoy estás viviendo una consecuencia. Tal vez estás estudiando esa carrera que Dios no te permite, porque no acompaña el llamado que vos tenés. Y tal vez te sentís identificado con esas voces. Y de una u otra manera tal vez hoy te encontrás viendo y sintiendo que ese fuego te está consumiendo. Tal vez estás viviendo esa situación que te das cuenta que a Dios no le agrada.
Y ese fuego te trae dolor, y ese fuego te trae angustia, te trae temor. Pero tengo una buena noticia para darte en esta mañana. Dice la palabra que si vos te acercás con una actitud humilde a la presencia de Dios, Él ahí te escucha. Él ahí escucha tu plegaria, tu ruego, tu oración. Varón de Dios, te ruego. Y estaba arrodillado en la presencia de Dios. Y tal vez en esta mañana te reconoces que no escuchás las voces correctas, que pedís consejo ante esa situación en cualquier lado. No solo eso, sino que te estás aislando por lo que estás viviendo y no querés escuchar la voz de esa persona madura porque ya sabés lo que te va a decir. Ya sabés que te va a exhortar y no la querés escuchar. Hoy es un buen momento para arrodillarte en la presencia de Dios. Que podamos hacer como ese soldado que se arrodilló. Y yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, que puedas, si querés, arrodillarte en la presencia de Dios. Yo no sé la situación en la que vos estás viviendo. Yo no sé cómo fueron tus actitudes a lo largo de tu vida, pero lo que sí sé es que si te arrodillás delante de la